Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buen día, boa tarde, buenas tardes a todos. Estamos en la segunda sesión del tercer día de nuestra conferencia Digital Media Latam. Disculpen la demora, tuvimos un pequeño problema técnico al inicio, pero vamos a pasar sin transición a, como les comentaba al final de la sesión uno, una presentación que se ha hecho un poco de tradición en Digital Media Latam, que es la presentación de Charbit, que nos acompaña nuevamente este año como patrocinador de Digital Media Latam y que nos va a compartir el estado del engagement en América Latina en 2021, gracias a sus herramientas, el conocimiento de audiencias que tiene Charbit es realmente excepcional, y esta sesión nos va a brindar un poco una idea de qué es lo que han visto en este año excepcional que ha sido 2021, y pues esto nos va a brindar muchas ideas de hacia dónde llevar a cabo, diseñar nuestras estrategias en cuanto al compromiso de audiencia y en cuanto al crecimiento de audiencias. Para eso tenemos a Lucas Moretti, que nos acompaña, que es Customer Success Manager de Charbit. Lucas, bienvenido y un gusto nuevamente tenerte con nosotros. Rodrigo, muchas gracias por la presentación. A todos, buenos días, buenas tardes. Como dijiste, Rodrigo, buen día a los brasileños que están participando de esta sesión. Yo veo la lista de los participantes, veo muchos amigos, muchos clientes, y les agradezco por participar de esta sesión en que vamos a discutir el estado del engagement en Latinoamérica, o sea, cómo ha cambiado el engagement, las tendencias de tráfico en la región a lo largo de 2021. A los que no me conocen, en caso de que haya alguna duda o sobre sotaque, el acento también, yo soy de Brasil, pero soy el encargado de Charbit para toda Latinoamérica. Y yo empiezo esta sesión contándoles un poco sobre Charbit. Yo sé que, una vez más, yo veo muchos amigos, muchos clientes, pero muchas personas que no nos conocen. Y así que Charbit es la empresa líder mundial para análisis de contenidos en tiempo real. Nuestra misión es apoyar al periodismo y trabajamos con más de 700 medios publishers en todo el mundo, incluyendo Clarín, Globo, Infobae, Wall, The New York Times, la CNN, con todos estos medios que confían a Charbit para llevar a los datos en tiempo real a las redacciones para apoyar a los editores a mejor tomada de decisión en tiempo real. Y como Rodrigo comentó, hoy vamos a analizar, como siempre lo hicimos 2020, 2019, los años anteriores. La idea es darles una vista sobre cómo ha cambiado el consumo de las noticias, el engagement, la participación de los lectores a lo largo de 2021. Entonces, queremos chequear cuáles fueron los cambios para darles comparativos, para que entiendan cómo está su audiencia en comparación a lo que pasa en todo el mundo y en toda Latinoamérica. Entonces vamos a empezar esta sesión hablando sobre el consumo de engagement, las tendencias en términos de canales y fuentes de tráfico, tendencias sobre la lealtad de los lectores, al final conclusiones, y vamos a tener un tiempo para preguntas. Entonces, en caso que tenga cualquier duda, pueden escribirnos y pueden responderles al final de la sesión. Entonces empezamos con la primera parte, el consumo y engagement en todo el mundo y en Latinoamérica. Entonces, cuando empezamos a hablar sobre tráfico, el volumen de audiencia. Entonces, lo que hemos visto cuando pensamos la audiencia a lo largo de 2021, desde enero, notamos que el total de páginas vistas ha ido disminuyendo constantemente desde el principio de año. O sea, hubo una caída de 17% entre enero y finales de junio. Algunas regiones, claro, y como vemos en el gráfico, notaron una disminución todavía más grande, como Europa y América del Norte, mientras que en Latinoamérica hubo una pequeña disminución, pero bastante estable el tráfico. En Asia, por ejemplo, cayó como un 7%, en Europa, perdón, en Asia creció un 7%, en Europa cayó 7%, en Latinoamérica cayó como 14%, mientras que Estados Unidos y Canadá hubo una caída de un 15%. Claro, la primera pregunta es ¿por qué? ¿Qué ha pasado para tener tanta disminución? Hay que recordarse que enero fue, especialmente en los Estados Unidos, fue un periodo
Y esto también impactó a Latinoamérica, pero fue un periodo muy turbulento con el impeachment de Trump, la llegada de Biden. Y lo que hemos notado es que en un momento en que los Estados Unidos una administración más tranquila, también va a impactar como los picos de la audiencia y el consumo de la audiencia de las personas. Incluso pasó también la tercera ola de COVID en Europa, en Estados Unidos y todo más. Después de analizar la tendencia de tráfico, lo que es fundamental es analizar es, bueno, analizamos páginas vistas para pensar en page views, pero ¿cómo fue de hecho el engagement con estas noticias? ¿Por cuánto tiempo la gente de hecho estuvo interactuando, leyendo los contenidos? Y al igual lo que pasó en las tendencias de tráfico, el tiempo total de engagement en todo el mundo cayó como un 19.5% desde enero hasta junio de 2021. Y cuando pensamos el tiempo total, tiempo promedio de engagement, hubo una disminución de 32 a 31 segundos. Cuando pensamos en un segundo, bien, esto no es tanto, pero cuando lo multiplicas por la cantidad de page views generadas, esto es mucha pérdida de atención que los medios perdieron, que los lectores simplemente se fueron a otras sesiones. Un comentario rápido, yo veo que algunas personas como levantaron la mano. Si tienen preguntas, pueden añadir al chat y voy a responderlas al final. ¿Vale? Y cuando pensamos el engagement a cada región, o sea, hemos notado el gráfico sobre las diferentes Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, Asia, pero cuando empezamos a notar el tiempo promedio de engagement en cada región, América del Norte, Latinoamérica, Asia, Europa, hemos notado que en Latinoamérica fue una de las únicas regiones en que hubo un crecimiento en tiempo promedio de engagement como un 2%, y es la segunda región con tiempo promedio de engagement más alto, como 33.5 segundos, lo que es muy similar a lo que pasa en América del Norte con 33.6. Asia y Europa tienen un tiempo promedio más bajito, como 29.3 segundos en Asia y 28.7 en Europa. A los que no están muy acostumbrados a las métricas de Chartbeat y pueden decir, bien, esto cuando lo comparamos con otras herramientas de analítica como Google Analytics, por ejemplo, hay una discrepancia muy grande porque es muy relacionada a la metodología como lo medimos. Acá estamos midiendo según interactuación de los lectores segundo a segundo. O sea, al momento que la gente interrumpe la navegación, no vamos más a contabilizar el engagement. Por eso, en general, nuestros números son más bajos. En caso de que haya alguien esté un poco confuso con la discrepancia de los datos. Lo que hemos discutido, perdóname, en sesiones anteriores, que es bien, hoy ya hace como casi 2 años, un año y medio, se lo puedo decir, desde el principio de la COVID, y siempre durante los últimos 8 meses hemos analizado cómo la COVID y la cobertura de las noticias han cambiado a lo largo de tantos meses. Entonces, lo que quiero decir es, cuando volvemos a enero de 2021, en el invierno en Europa, en Estados Unidos, el verano en Sudamérica, muchos países estaban como una tercera ola del contenido de la COVID, y entonces hemos notado un crecimiento en número de noticias y artículos producidos sobre la COVID, pero al momento que las tasas de contaminación que bueno, han disminuido, incluso esto impactó también en la reducción del número de contenidos relacionados a la COVID. La gente estaba también muy agotada con esta temática. Entonces hemos notado que desde el 31 de enero hasta junio, el número total de artículos producidos sobre la COVID cayó un 63% y se mantuvo estable en este nivel más bajo que lo encontramos. Y igual también el tiempo promedio de engagement en los artículos sobre la COVID disminuyó más del 93%, lo que indica que los lectores pasan menos tiempo leyendo sobre esta temática. Y para darles una idea de comparación,
llegamos a momentos en que teníamos el tiempo promedio de engagement en noticias de COVID fue como de unos 51 segundos con los datos de Chartbeat, pero lo que hemos notado es que ahora está alrededor de 36 segundos el tiempo promedio en cada noticia, artículo producido sobre la COVID. En seguimiento, ahora quiero hablar con ustedes sobre los canales de distribución y los cambios que hemos notado en las fuentes de tráfico a lo largo de 2021. Como están acostumbrados, y esto ya pasa hace bastante tiempo, los buscadores search sigue generando la mayor parte del tráfico cuando analizamos a toda nuestra red en Chartbeat. Y justo después es el tráfico directo. Lo que quiero llamarles la atención es que Search, y yo quiero empezar una discusión, yo les incentivo a pensar un poco sobre eso, sobre la diferencia de tráfico de volumen y tráfico de calidad. O sea, cuando comparamos Search y Deep Links, que es el último en el gráfico, Deep Links y Push Alerts, ellos generan solamente un 11% de tráfico a nuestra red. Sin embargo, lo que hemos notado es que la calidad del tráfico de Deep Links y Push Alert es compuesta de un tráfico de lectores mucho más leales. O sea, cuando analizan solamente el volumen de páginas vistas, Search va siempre a ser más importante. Pero cuando yo hablo con las redacciones en toda Latinoamérica, yo he notado que ellos no hay un focus tan grande en los Deep Links y Push Alerts, que es una fuente muy, muy potente para fidelizar a sus lectores. Son personas que vuelven con mucho más frecuencia que van a responder a estos alertas. En este slide acá hemos dividido el tráfico social. A los que están acostumbrados en Chartbeat siempre tenemos la categoría de social, lo que incluye el tráfico el named social, como lo decimos, que es Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, tráfico que tenemos acceso a los referentes, a los refers. Y lo que hemos notado a lo largo de los últimos meses fue el crecimiento de dark social, que son básicamente las noticias de tráfico que llega sin la información de referencia. Y cuando pensamos en Latinoamérica estamos hablando básicamente de tráfico desde WhatsApp. Y lo que hemos notado es que los medios en Latinoamérica no han dado cuenta de que cuando piensan todo el tráfico de social, un 45% del social sharing, los artículos compartidos en social, lo pasan en los canales oscuros, en dark channels. O sea, lo que quiero es incentivarles a pensar más de cuáles son las categorías, cuáles son las estrategias que han adoptado para incentivar que la gente lo comparte en WhatsApp y en correo y todo demás. Claro, es siempre difícil identificar y determinar estrategias más claras para WhatsApp, para el correo, pero y sin poder identificar cuáles son las acciones, las estrategias que están de hecho funcionando en este instante. Así que la recomendación es siempre, ¿por qué no añadir un código UTM, por ejemplo, a sus campañas en WhatsApp, a sus campañas en los canales de correo, por ejemplo? Esto les permite después identificar tanto en tiempo real como históricamente cuáles son las campañas que funcionaron, cuáles son las estrategias que han generado buenos resultados en términos de adquisición de lectores y para mantener el engagement con sus visitantes. O sea, empezar, en resumen, es cómo pensar distintas estrategias para Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y también enfocarse más en lo que lo podemos decir dark social. Y un otro tema muy, muy importante que es raro que yo vea que las redacciones lo estén analizando con tanta frecuencia, es empezar a discutir y a analizar el diferente comportamiento de los lectores en términos de engagement de acuerdo con cada canal de distribución. O sea, cuando pensamos en Search, por ejemplo, que como hemos comentado, les va a ser fundamental
para adquisición de lectores, para generar más páginas vistas. Y de hecho, los lectores se quedan el promedio de un 42 segundos leyendo sus contenidos cuando llegan de search. Pero mire cómo se compara con el lector directo. Y para que no haya dudas, el lector directo es una persona que se mete directamente a una portada, a una landing page. O sea, directamente, sí, a su portada, a su homepage. El lector directo se queda el menos tiempo leyendo a cada noticia. Sin embargo, un lector leal, un lector que llega desde directo o de deep links, por ejemplo, él va a leer 3 veces más que un lector que llega desde search. O sea, un lector de search va a quedarse más tiempo leyendo determinado contenido, pero por cuenta de la naturaleza de la visita, va a ser muy difícil que haga una resituación, que haga un segundo clic, un tercer clic. Mientras que este comportamiento va a ser completamente distinto para un lector directo o un lector que llega desde deep links y push alerts. Y seguimos, por ejemplo, del externo, que son los lectores que llegan, por ejemplo, desde agregadores y todo más. Se llegan por 33 segundos. Named Social, que es Facebook, Twitter, LinkedIn, se quedan por 36 segundos. Pero también tiene desafíos muy similares. Lo que hemos notado es que los publishers tienen desafíos muy similares a lo que pasa con el tráfico que llega desde los buscadores. O sea, es muy difícil hacer con que estos lectores se hagan un segundo clic, que se quede más tiempo en la marca, leyendo sus contenidos en su sitio. Lo que cuando pensamos en resituación es una métrica fundamental para ayudarles a fidelizar a sus lectores, hacer con que ellos se quieran enganchar, engage con sus contenidos, que puedan leer más noticias dentro de su sitio y que creen de hecho una relación directa con su marca. En seguimiento, vamos a hablar ahora un poco sobre, volvemos al tema de alcance de páginas vistas. Y además de pensar en tráfico directo, lo que queremos pensar es, ok, desde todos los ecosistemas de fuentes externas de tráfico, ¿cuáles son las herramientas que siguen apoyando a los medios a generar las páginas vistas necesarias? O sea, hemos visto que Google es la más importante, Google Search, en términos de generación de páginas vistas. Y esto es muy claro en este gráfico en que explica que Google genera 3 veces más tráfico en comparación con Facebook, por ejemplo. Especialmente después que hemos notado un declive en Facebook a mediados de mayo hasta junio, donde disminuyó el tráfico que llega desde Facebook como alrededor de un 18%. O sea, a las redacciones que no tienen tantos recursos de optimizar los canales para tantas estructuras, para tantos canales de distribución, que tienen que enfocarse solamente en una herramienta, que siguen enfocándose en las estrategias de SEO para ayudarles con la adquisición de sus lectores, ganar la lucha por la audiencia en el ecosistema de Google. Claro, Google Search y Facebook son las dos más relevantes, pero lo que hemos visto es, a lo largo de los años, es la estabilización de algunos otros productos de Google, pero también Twitter, Newsbreak, Smart News y Bing, por ejemplo. Hemos notado que estos medios, aunque sea un porcentaje más bajo en relación a Google News o Facebook, siguen con una relevancia bastante fuerte a los medios. Por ejemplo, Google News, aunque haya disminuido mucho el tráfico desde enero, donde tenía más de 2.5 mil millones de páginas vistas, sigue generando a los medios en todo el mundo alrededor de 1.7, 1.8 mil millones de páginas vistas para todos los medios. Twitter es algo que a todos los medios ya lo han intentado, la gran mayoría de los medios ya lo han intentado muchas veces. Es una herramienta de engagement, es muy raro que la gente de hecho clique en el tweet, la gente se mete a Twitter para leer los tweets, pero sigue como una herramienta muy importante para fidelización de los lectores en las redes. Lo que hemos visto durante los últimos años es que Twitter es un poco más relevante en términos de adquisición cuando hay, por ejemplo, un columnista para temáticas de política y muchas veces de deportes. O sea, la gente que sigue determinado periodista, un comentarista o alguien que sea muy relevante
una audiencia que ya tiene una audiencia muy poderosa, o sea, siempre que hay un tweet, esto empieza a generar muchas páginas vistas. Newsbreak es uno de los productos que hemos notado que creció mucho durante principios de la pandemia, pero después ha disminuido un poco. Smart News sigue generando tráfico, pero bastante estable, y Bing también. Cuando analizamos a lo largo de 2021, ¿qué ha pasado con los agregadores? O sea, Google News disminuyó un 12%, Twitter cayó como un 22%, Newsbreak, con la caída más grande, experimentó la mayor disminución, como un 24%, Bing 13% y Smart News como un 19%. O sea, son agregadores que han disminuido un poco la capacidad de generar al tráfico a sus lectores, a los medios. Sin embargo, siguen generando una cantidad muy alta. Por ejemplo, en junio, Google News generó 600 mil millones de páginas vistas, Twitter 335, o sea, sigue con un volumen muy relevante a los medios, pero claro, cuando se lo compara a Google Search o Facebook, es un número más bajo. Y lo que es fundamental analizar también, y que les incentivo que lo compare con sus propios dashboards y que piense sobre sus estrategias de fidelización de los lectores, quiero presentarles un poco sobre cómo ha cambiado un poco la lealtad, las categorías de lealtad de los lectores en todo el mundo y también en Latinoamérica. Entonces, esto es el panorama actual de lo que hemos visto acá en Chartbeat. O sea, un 38% de los lectores que se van a leer noticias en nuestros sitios con quien tenemos una alianza muy fuerte, un 38.7% es compuesta de lectores fieles, loyals. A los que no están acostumbrados con la metodología y lo que significa un leal en lector en Chartbeat, significa una persona que vuelve a cada otro día al sitio. O sea, son personas que son superfans, son personas que vuelven con mucha frecuencia. Y los nuevos son los que estuvieron la primera vez durante los últimos 30 días. Y returning son los lectores que tampoco son nuevos y todavía no se convirtieron a los leales. Y lo que siempre discuto con los clientes es cómo pensar sus estrategias de contenido. Claro, hay que pensar los contenidos para adquisición de nuevos lectores, pero hay que entender lo que interesa a sus lectores más fieles y producir contenidos para seguir ofreciendo los contenidos de calidad, porque que sea un medio con modelo de negocio basado en publicidad es fundamental monetizar esta base de lectores más fieles. Y a los que están pensando más en generar suscripciones, es la base de lectores más propensa a empezar a pagar por su contenido. ¿Vale? ¿Y cómo se compara, por ejemplo, los lectores, la lealtad alrededor de todo el mundo? O sea, América Latina es la segunda región más grande en términos de cantidad de lectores fieles. Hemos notado que en Europa hay una fidelización, una relación más directa de los lectores con los publishers. O sea, hay una sensación de lealtad todavía más larga, más grande en Europa que en Latinoamérica, pero Latinoamérica está delante de Norteamérica, con los Estados Unidos y Canadá, que tiene un 34% de su base de lectores fieles. En Asia como un 32%, o sea, los desafíos son distintos. En Latinoamérica tiene un 13% de lectores nuevos, mientras que en Europa como alrededor del 12%. Y lo que siempre nos llama la atención, como he comentado, es que Asia Pacífico tiene la lealtad más baja de todas las regiones. O sea, al final es importante que entienda cómo se comparan las diferentes audiencias, que puede usar estos comparativos para analizar cuál es su base de lectores de fieles en este momento. Está alrededor del 39%, ya han alcanzado como 50%, o cuáles son sus estrategias para aumentar y convertir sus lectores que llegan con poca frecuencia para que tengan una relación más directa con su marca. Y el principal impacto, además de tener más posibilidad
de monetizar un lector más fiel, cuanto más grande sea su base de lectores fieles, menos impacto van a sufrir siempre que haya un cambio del algoritmo de Google o que haya un cambio de algoritmo de Facebook, por ejemplo, que puede impactar una fluctuación muy grande en sus páginas vistas, por ejemplo, porque al momento que tienen una base de lectores fieles, esto significa que ellos van a meterse directamente a su portada, que van a volver directamente a sus contenidos en caso de que quieran consumir noticias. En seguimiento, lo que quiero discutir un poco, y este es un tema que quiero invertir un poco de tiempo porque es algo que me ha llamado mucho la atención y es una temática muy fuerte en todas las discusiones que tenemos, que yo, mis compañeros acá en Chartbeat tenemos con los medios en Latinoamérica. O sea, ¿cómo es el comportamiento de los lectores? ¿Cómo pensar las estrategias? La pregunta es, ¿cómo es el comportamiento de los lectores en términos de hacer el scroll en una noticia? Porque lo que hemos visto es un focus muy grande en entender si está generando las páginas vista o no, pero ¿de qué vale una página vista si la gente ni siquiera hizo el primer scroll y empezó a leer el contenido? Los números son un poco, cuando pensamos en Latinoamérica, me llamó mucho la atención y un poco alarmante. O sea, un indicador clave de engagement y de la lealtad es si un lector hizo el scroll durante la visita o se rebotó justo después de ver solamente la primera ventana. Cuando comparamos los datos históricos y a cada región, por ejemplo, 2018 con 2021, hemos notado que Latinoamérica sufrió la mayor disminución en la profundidad de navegación de sus lectores, 6% menos scroll en 2021. O sea, en 2022, un 72% de los lectores que llegaban a una noticia, de hecho, empezaban a hacer el scroll, empezaban a leer el contenido y todo más. Hoy, en 2021, cuando analizamos los mismos datos, hemos notado que es un 66%. O sea, un 34% de los lectores llegan a las noticias en Latinoamérica y ni siquiera hacen el primer scroll y empiezan a leer el contenido. ¿Cuáles son las posibles razones? Esto son muchas veces cuestiones más filosóficas, o sea, cómo es la confianza de la gente sobre los publishers, o sea, por qué la gente lo está clicando, empieza a leer pero no confía en determinada marca y empieza a rebotar de manera más rápida. Hemos discutido mucho, por ejemplo, en Norteamérica, por qué ellos han crecido, o sea, tenían un 66% en 2018, ¿qué hicieron para tener como una tasa de un 75% en 2021? Lo que nos llama la atención, los principales cambios que hemos visto en Norteamérica son los cambios de producto y tiempo de carga, o sea, los principales medios en Estados Unidos y Canadá, empezaron a producir contenidos que sean muy fáciles, que tengan una experiencia muy sencilla. Y, o sea, cómo comparar la experiencia que vas a tener en un aplicativo nativo o en la versión móvil o lo que sea muy comparable a la experiencia que un lector, el propio usuario va a tener si va a meterse a hacer una compra en Amazon o para comprar un ticket para irse al cine o algo así. O sea, los principales cambios, el focus principal en Norteamérica fue enfocado en mejorar el tiempo de carga, mejorar la calidad de producto para ofrecer una mejor experiencia. En Latinoamérica yo he visto muchos esfuerzos relacionados a eso. Es siempre una preocupación el tiempo de carga, pero lo que pasa cuando analizamos a lo largo de los 3 años es que la gente disminuyó la cantidad de gente que de hecho empieza a hacer el primer scroll, ¿vale? Una otra hipótesis que hemos pensado mucho y que esto les incentivo a investigar es sobre las estrategias de clickbait y si la gente ya está un poco agotada, o sea, si empieza a generar muchos
headlines en Facebook, por ejemplo, que son más enfocadas en clickbait, esto va a generar una audiencia, pero la gente va a chequear la página y va a rebotar inmediatamente. Y esto no va a impactar en nada en la fidelización de los lectores. Y por fin, el gran mensaje que yo quiero comentarles sobre este slide es que vale analizar solamente las páginas vistas si la gente ni siquiera empezó a hacer scroll y leer el contenido. O sea, les incentivo a analizar más las métricas de engagement y de lealtad para entender de hecho cuál es la calidad de la visita. Si analizamos solamente las páginas vistas, podemos muchas veces tráfico desde bots, desde cualquier cliqueo, pero que no va a ayudarles a lo largo plazo a fidelizar y tener una base de lectores todavía más robusta. Avanzando, tengo pocos slides y vamos a tener tiempo para las preguntas. Empiezo a ver que hay como 6 o 10, no lo tengo muy claro. Y yo quiero garantizar que pueda responder a todas. Pero como las conclusiones, para como resumen de lo que hemos visto a lo largo de 2021, es que bien, sí, ha notado que su tráfico a lo largo de 2021 ha disminuido. Bien, la buena noticia es que esto ha pasado en todo el mundo. Pero los sitios en Latinoamérica se han mostrado datos más estables desde el principio del año, pero no es muy raro en caso de que haya una disminución de tráfico a lo largo de desde enero hasta finales de junio de este año. La buena noticia en América Latina es que tenemos, puede ser que tenemos, yo soy Brasil, el tiempo promedio de engagement son de las regiones más altas, alrededor de 33 segundos. Esto como un tiempo promedio, el tiempo de hecho que la gente está leyendo a sus contenidos, interactuando con su marca, lo que es mucho más alto, como hemos visto en relación a Europa y Asia. Search sigue como la plataforma como la principal generadora de tráfico. Les incentivo, como he comentado, enfocarse en la calidad y también versus el volumen. Pero Search, además de tener la principal cantidad de tráfico, tiene tiempo promedio de engagement en cada noticia más alto, alrededor de 42 segundos. Es una audiencia más nueva, una audiencia menos fiel, pero que se queda más tiempo leyendo determinada noticia. Cuando pensamos los referrals externos, los agregadores, por ejemplo, hemos notado una disminución a lo largo del año, aunque sigue como generando mucho tráfico a los medios, pero una disminución muy grande, principal por cuenta de Google News, que mostró una caída particularmente grande en enero, alrededor de un 15%. Y cuando pensamos en la lealtad de los lectores después de Europa, la buena noticia a los latinoamericanos es que la gran mayoría de los de tráfico de los visitantes son lectores fieles, o sea, lectores que tienen una buena relación con la marca y que vuelven a sus contenidos a cada otro día, están siempre volviendo para encontrar informaciones. Yo aprovecho, todavía tenemos como 20 minutos y quiero aprovechar para comentarles un poco, esto no tengo un slide sobre eso, yo aprovecho para mantener en esta página de los recursos, que es para comentarles un poco de lo que ha pasado con la caída de todas las herramientas de Facebook, WhatsApp, Instagram. Hicimos un análisis inicial sobre lo que pasó el lunes pasado. A las 10 de la mañana, el horario de los Estados Unidos, Facebook representaba como 6.5% de tráfico total, todavía durante la mañana. Esto en toda nuestra red, todavía en la mañana durante los Estados Unidos, pero como a las 3 de la tarde, el horario que empezó a caerse todo, el porcentaje cayó a 0.3%, o sea, es por una reducción de un 94% en términos de impacto de Facebook a los medios de noticia. Y lo que hemos notado es que al momento que cayó el tráfico de Facebook, hubo un impacto directo
en el crecimiento de tráfico directo, o sea, la gente que se mete directamente en la landing page, aumentó mucho también el tráfico desde los buscadores, y durante este periodo de las horas en que Facebook estuvo desconectado, se lo puedo decir, también hemos notado un pico de audiencia de la gente que llegaba desde Twitter. Entonces, es como un resumen de lo que pasa al momento que no existe Facebook como un generador de tráfico. Y esto también es muy similar a lo que hemos visto en Australia cuando han bloqueado a Facebook. Y ahora, por fin, yo voy a mantener en estas páginas de recursos, o sea, pueden utilizar su propio teléfono, el QR code, para, si quieren descargar esta presentación, pueden hacerla, y van a recibir también una guía gratis que hacemos como Navigating the New Reader Journey. Y por fin, si quieren un análisis más personalizado, los clientes de Chartbeat pueden contactarse conmigo o directamente con su account manager o con su customer success, y que podemos ayudarles con benchmarks regionales y una presentación más customizada. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Lucas. Te voy compartiendo algunas preguntas. Tenemos un poco de tiempo, pero algunas que se pueden sumar. Una pregunta es, como para entender alguna de las slides, quería saber en cuál de las fuentes ustedes incluyen a Google Discover. Vale. El Google Discover, la única manera para identificar el Google Discover, lo que entendemos acá en Chartbeat, es utilizando a Google Search Console. Google no ofrece a ninguna herramienta tercera el tráfico de Discover. Y esto puede sonar un poco técnico, pero el refer que envían a los medios es de Google Search. Así que cuando analizamos el tráfico de Google Search, sí está incluido el tráfico de Google Discover. Entendido. Y también aquí comentan cómo afectan el tiempo promedio del usuario tanto Facebook Instant Articles como Google Discover, justamente. ¿Cómo explicarías eso? Vale. Cuando analizamos en las dos herramientas, el tráfico Discover de Google Search lo contabilizamos igual, pero igual Facebook Instant Articles y el tráfico que llega desde Facebook. Es importante pensar en la naturaleza en los dos casos, tanto en Search como en redes sociales. El tiempo promedio de engagement con la determinada noticia va a ser siempre más alto en Search, el principal, como hemos visto después en social, pero hay que recordarse que la gente que llega desde Search es porque están bien utilizando WhatsApp, están en discusión o están en cualquier tema y métese a Google para hacer una pregunta y encuentro la respuesta en su sitio. Entonces, lo que va a pasar es que la tasa de conclusión en estas noticias son mucho más altas, o sea, la gente quiere la respuesta, quiere encontrar las informaciones que están buscando, y así que van a seguir haciendo el scroll, leyendo el contenido, y esto impacta directamente el tiempo de engagement en la noticia. Igual va a pasar en redes sociales, o sea, cuando recibe una noticia en su grupo de WhatsApp o cuando metes a Facebook o en Facebook Instant Articles, están en otro tipo de experiencia, van a interrumpir esta experiencia para leer determinada noticia y así quédanse más tiempo. Pero el principal desafío que hemos visto con los medios es cómo hacer con estos lectores que siguen leyendo los contenidos en sus páginas, cómo fidelizarlos, cómo hacer que ellos entiendan que en su sitio no existe solamente una noticia, pero hay muchos otros recursos, hay muchas otras noticias que les pueden interesar. Así que pensar la recirculación, la manera de ofrecer otros contenidos relacionados y todavía bastante interesantes que les podrían interesar. Gracias, Lucas. Última pregunta. Cuando cayó Facebook, comentaste que creció el tráfico de Search y Twitter. Preguntan si también ustedes notaron que haya crecido el tráfico directo a medios de comunicación o si se redistribuyó en Search y otras redes. ¿Cómo lo analizan ustedes? Sí, cuando analizamos la caída de Facebook el lunes pasado, cayó directamente el de Facebook, pero creció. El resultado fue un rebote de tráfico directo, y a los que no, el tráfico directo en Chartbeat son personas que se van directamente a una homepage, a una landing page. Entonces empezamos, o sea, lo que pasa al momento que la gente no tenía Facebook para informarse,
La primera pregunta es ¿dónde busco mis informaciones? ¿Dónde busco mis noticias? Y fueron a estos sitios. Y además empezaron a utilizar todavía más a Google y también a Twitter. No tengo la proporción exacta de cuánto fue el crecimiento de directo, pero hemos notado crecimiento en estas 3 fuentes. Buenísimo, pues muchas gracias, Lucas. Aquí pues quedó aquí el QR code para que se puedan bajar la guía y pues quedamos también, Lucas, a su disposición para cualquier pregunta. Si también tienen preguntas para Lucas, nos las pueden mandar al equipo de Wanifra y se las mandaremos. Aquí está el enlace, la dirección de Lucas. Gusto verte nuevamente, Lucas. Igualmente, Rodrigo. Y pues vamos a pasar a la próxima sesión. Después de esta presentación de Lucas, que como digo, esta presentación de Charvit se ha transformado un poco en una tradición que da grandes insights sobre lo que se viene en la industria en términos de audiencia y compromiso y crecimiento. Vamos a terminar el día de hoy volviendo al tema de publicidad con que iniciamos el día 3, y esta vez con el caso del Heraldo de México. Esta sesión se va a llevar a cabo en 45 minutos. Vamos a analizar con Armando Casián, que es director digital del Heraldo de México, Ezequiel Arbusti, que es consultor asociado de Wanifra, y Fiorentina Domínguez Pinto, que es gerente de cuentas en Google. Vamos a analizar el caso de Heraldo y su estrategia de crecimiento de audiencia y crecimiento de monetización a través de publicidad programática. Así que quédense con nosotros. En 40 minutos estaremos iniciando nuevamente con lo que será la última sesión del día 3. Los invitamos entonces a seguirnos y volvemos a agradecer a todos por la participación y nos vemos en breve. Nuevamente, gracias, Lucas, y seguimos con el día número 3.